Ya. Aumenta un Eh, poquito, Le presento directo el planteamiento del problema. sí, sí, pero aumenta un poquito el tamaño de pantalla, por favor. Sé que esto, ahora sí. No, Ya. no, un poquito más, Ah, sí, perdón. por no. Ahora sí. Ya. De mí era mi tema de la gastritis. Ya, Eh, ya lo mejoré un poco. Dada la alta incidencia de casos de personas que se presentan en los centros de salud con problemas gastrointestinales, se evidencia la necesidad de poder brindar información oportuna a estos pacientes respecto a la dieta que acompañe su tratamiento. La gastritis aguda hace referencia a la aparición rápida de la inflamación y de los síntomas que aparecen después de que el estómago está expuesto a los factores desencadenantes. Es ocasionada por infecciones, agentes irritantes, ingesta de varios medicamentos, estrés. El tratamiento de la gastritis requiere prescripción de medicamentos por parte del médico con el fin de erradicar microorganismos infecciosos como el Helicobacter pylori. Si esta fuera la causa, además de eliminar cualquier agente desencadenante, pero también una condición necesaria para lograr una buena recuperación es la alimentación, ya que sin esta los pacientes no tendrán una buena recuperación y esto causa a que ellos se acostumbren a vivir con el dolor, también a que vayan empeorando de una gastritis aguda a una gastritis crónica. Y esto también puede provocar a que se pueda desencadenar a otras enfermedades como úlceras o hemorragias estomacales. Por su parte, el tratamiento nutricional tiene como fin aliviar estos síntomas y promover la cicatrización y evitar la recurrencia y complicaciones de la enfermedad. Esto se puede identificar los alimentos que empeoran o desencadenan los síntomas, así como identificar los estilos de vida incompatibles con la enfermedad. ya. Vamos a ordenar un poquito. Déjamelo en la pantalla. Ahora, ya. Las dos primeras líneas puedes bajarlo como últimas. Ya. ¿Cómo responderías a todo esto? ¿Cuál sería tu pregunta de investigación? Ah, sí, creo que. No, está bien, ya está bien, ahí estamos bien, pero lo que quiero es que no quiero ahorita que modifiques nada, María, está bien, ya se entiende el planteamiento de problema, Ujú. pero estás, vamos a, todos los que corresponden a este día de revisión, les voy a pedir que participen. Y eso va a ser un ejercicio para que también desarrollen sus trabajos. ¿Qué entienden de este problema? ¿Qué se necesita hacer? Eh, Ayudar en la recuperación de estos pacientes, ya que por lo general nunca se recuperan o nunca mejoran. Ya. A ver, lee tú, así en voz que es mentalmente, lee el planteamiento de problema. Y por favor les voy a pedir a todos que lean, porque sí o sí todos vamos a participar de, bueno, todos los grupos que están registrados para el día de hoy.
María, Ujú. después de leer esto, ¿qué te preguntarías en relación a tu tema, a lo que has escrito? ¿Cómo brindarles información a los pacientes respecto a su dieta? Ya, es una idea. Ujú. Escríbelo. Ya, a ver, ¿dónde está? Hoy día es miércoles. 11 ya presentaron. ¿Quiénes son del grupo 13? A ver, Laura. Sí, buenas tardes, doctores. Buenas tardes, a ver, leyendo este planteamiento de problema, ¿qué se preguntarían ustedes? Paola, Buenas tardes, Lice. buenas tardes. ¿Qué se preguntarían de este planteamiento de problema? ¿Cuál sería la pregunta que sale? Licenciada, doctora, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. Quizás hacer un poco de énfasis en la parte del primer párrafo Ujú, que dice que tiene como fin aliviar los síntomas, promover cicatrización y evitar la recurrencia y complicaciones de la enfermedad. ujú. Quizás ver o preguntarse con qué mecanismos va a llegar a ese fin, digamos, Ya, que vaya a ayudar a la población a todas esas consecuencias que tiene, digamos. ¿Con qué mecanismos de acción o algo así? ya. Nos dice, por otra parte, el tratamiento nutricional tiene como fin aliviar estos síntomas, promover la cicatrización y evitar las hemorragias estomacales. Haciendo referencia a la opinión de Alexandra, a la sugerencia, tal vez pudiese organizarse como que eh, cuáles o qué alimentos, y solamente nos vamos a ir a uno de estos, qué alimentos Lice, tal vez si hay está hablando de los alimentos, a ver, en un párrafo, ¿dónde está? Sí, que la alimentación sirve eh, para aliviar el malestar, ¿no? De la ujú, gastritis, entonces se podría preguntar qué alimentos vienen aquí. serían útiles a la Ujú. hora del tratamiento de la gastritis. Ya, puede ser. Otra pregunta sería, María, entonces, ¿qué alimentos tienen esa acción cicatrizante, por así decir? ¿Qué alimentos eh, o son coadyuvantes en el tratamiento de la gastritis? Tal vez de manera general podríamos decirlo así, Paola. Sí, sí, justamente, Lice. Ujú. ¿Qué alimentos son coadyuvantes en el tratamiento
de la gastritis. Bien. ¿Algo más que se te haya ocurrido? Ajá. Perdón, estuvimos con la sugerencia de Alexandra. Nos decía, tal vez explicar sobre esos mecanismos de acción que van a tener lugar para que se alcance esa cicatrización, esos efectos de los que habla. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cómo? ¿O cuál es la importancia? No. ¿Cómo actúan? Creo que a eso se refería. ¿Cómo actúan los alimentos o los nutrientes? No sé, hay que definir ahí si van a ser alimentos o nutrientes. Creo que como alimentos serían bien cómo actúan los alimentos en el tratamiento de la gastritis, pero necesitamos complementar ahí cómo actúan los alimentos. Podríamos irnos solamente a uno, cómo actúan los alimentos en la cicatrización. En la cicatrización. No me permite, ahora sí. ¿Cómo actúan los alimentos en la cicatrización de las úlceras? No sé, ahorita cómo actúan los alimentos en la cicatrización de las úlceras gástricas por Helicobacter pylori. Fíjense, es una lluvia de ideas que hemos escrito al azar. Pero ¿cuál se acomoda mejor de esas tres ideas? La primera, la segunda o la tercera. La primera me parece un poquito más general y las dos más específicas. Sí, entonces me parece que la segunda se entiende bastante bien. Esta última la hemos forzado un tantito, ¿no? Porque hablas de ese acompañamiento nutricional que debe de existir. Entonces, ¿qué alimentos son coadyuvantes en el tratamiento de la gastritis? Entonces, solo tendrás que ahí tienes que buscar ahora tus objetivos. Inicialmente, seleccionamos la segunda y tenemos que escribir el objetivo general ahora para responder a esa pregunta. Esto lo elimina, ¿verdad? Bueno, con el marcador como que rayado, no lo vayas borrando, siempre tengan así un borrador. Y algo que les recomiendo, no trabajen sobre, es decir, tengan copias, un borrador 1, un borrador 2, conforme vayan avanzando, porque a veces nos sirve algo que ya se ha trabajado y de repente dicen, pero me ha hecho borrar. Pero no guardaste, no, como me dijo que no correspondía, lo eliminé y es mi mismo documento o es el único documento que estoy trabajando. No cometan ese error. Hay información que podemos recuperar más adelante. ¿Sí? Ahora lo que te queda hacer, María, es que redactes tu objetivo general y ahí sí te vamos a dejar solita para que redactes tu objetivo general. ¿Ya? Ay, doctora, está bien. Gracias, doctora. Gracias. Tienes asignado el número 11, ¿no es cierto? No, 9. 9, perdón. Sí. Entonces, Paola, ¿ya está? Sí, doctora, ya mi compañero está. Fernando, ¿lo puedes compartir, por favor? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Comparto la presentación. Bien.
El mismo ejercicio que hemos realizado con María, realizamos todos en el grupo, por favor. Esto nos sirve para ir ejercitando para nuestros trabajos. Este es nuestro planteamiento del problema. ¿Ya? Lo Te voy voy a a leer. pedir que amplíes un poquito, por favor, la pantalla para que podamos leer todos. Ahora sí. Bien. Lo hemos redactado así. El Helicobacter pylori es la bacteria causante de una infección crónica muy común en el ser humano. Es tan común que se convierte en un problema de salud pública. Esta bacteria se asocia a la presencia de úlceras gástricas y pépticas, haciendo que las personas que la padecen hasta 6 veces más de riesgo de presentar cáncer gástrico. Recordar las causas más comunes de esta patología, considerando ya la del Helicobacter pylori, está la ingesta indiscriminada de antiinflamatorios no esteroideos, AINES, el desorden alimenticio. El abuso de los condimentos y los estados de estrés y ansiedad están como concomitantes para el empeoramiento de los síntomas ya existentes, como el dolor ardiente del epigastrio, la sensación de plenitud, distensión abdominal y eructos, la intolerancia a alimentos grasosos, la llamada acidez estomacal muy común en estos pacientes, y las náuseas muchas veces llega al vómito. Ahora el paciente solo se curará si toma todos los medicamentos tal y como se prescribió, presentando efectos secundarios o colaterales que pueden ser tolerados por el paciente o no. En la segunda posibilidad implicaría el abandono del tratamiento y por ende la no curación completa de la úlcera. Por la presencia de toxicidad gastrointestinal, lo más seguro implicará que entre en una recidiva. Por lo tanto, es imprescindible la identificación y elaboración de un acompañamiento nutricional en esta fase del tratamiento para el paciente, evitando el abandono ya descrito, y cohibir las náuseas y vómitos, además del estreñimiento, considerados síntomas más comunes dentro de los efectos secundarios de la terapia farmacológica, sin olvidar el cambio de capacidad para saborear los alimentos y calambres en el estómago. Este acompañamiento favorecerá la cicatrización de las lesiones y aportará al paciente estar nutricionalmente normal sin presentar riesgo de una recidiva, permitiendo cumplir con su tratamiento farmacológico. Muy bien. ¿Cuál sería la pregunta, Paola, para el planteamiento del problema? Dice, sí, tenemos las preguntas ahí abajo. ¿Ya? Uno sería, ¿qué acompañamiento nutricional podrían optar las personas con tratamiento farmacológico por Helicobacter pylori, de tal forma que se pueda prevenir los efectos que causa el tratamiento para esta bacteria? Y el otro, ¿qué alimentos son los más recomendados para evitar el abandono del tratamiento? ¿Ya? ¿Con cuál se quedarían? ¿Están los dos, Paola, solo en el grupo? Bueno, en el grupo solo están los dos. Está un compañero más, no sé si está en la clase. Ya. ¿Por cuál de las dos preguntas se inclinan a trabajar, Paola? Para poder mejorarlos. En realidad, nuestro, ¿cómo se dice?, objetivo principal, creo que es los alimentos. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos ayudar cómo se podría ayudar a las personas a abandonar el tratamiento para la bacteria, ¿no? Con los alimentos. ¿Cómo podríamos ayudar con los alimentos? Entonces, no sé, creo que las dos preguntas van relacionadas. Quieren ese acompañamiento, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctora. Okay. A ver, ¿qué alimentos son los más recomendados para evitar el abandono al tratamiento de bacteria del Helicobacter pylori? El primero también hace referencia a que acompañamiento nutricional podría optarlo. O sea, que en el primero hace como que referencia a identificar un plan dietario, algo en especial. Creo que el segundo sí estima la primera pregunta. ¿Qué alimentos son los más recomendados para evitar el abandono del tratamiento de la bacteria por Helicobacter pylori? ¿Cómo responderían a esa pregunta? ¿Cuál sería el objetivo general si lo tenemos que escribir, Fernando?
mm, elaborar un acompañamiento nutricional, mm, o elaborar sí, un acompañamiento nutricional Mm, para evitar este abandono. ya. A ver, Paola, una idea. Tal vez sería generar dieta, no, ¿cómo sería? Buscar alimentos, Ujú. ay, no sé cómo describirlo, buscar alimentos buenos para la dieta de los pacientes que están en el tratamiento. Alimentos que les van a, ay, no sé cómo describirlo, Lice, pero Ya. buscar alimentos que les van a servir para Escribe, Fernando. ya. Escribe, Fernando. Con ustedes vamos a trabajar los objetivos porque ya tenían la pregunta. Fernando, Sí, lo voy a escribir. sí, por favor. Tal vez sería proponer alimentos favorables a la hora del tratamiento para la bacteria. Escríbanlo. Eso, Fernando, proponer alimentos favorables a la hora del tratamiento o tratamiento farmacológico. Eh, Puede ser identificar y proponer alimentos. Mm, No, les sugiero no utilizar ya. Ahí está la idea. Fernando te cortaba y te decía, les sugiero no utilizar dos verbos a la vez para un objetivo general ni específico. Cuando dicen proponer ya es un objetivo bastante amplio que en los objetivos específicos les permitiría identificar estos alimentos. Yo les sugeriría, yo respondería a esa pregunta, ¿qué alimentos son los más recomendados? Me están preguntando, ¿qué alimentos? Para responder yo a esa pregunta de qué alimentos, yo les sugeriría analizar, ¿no? Entonces, como verbo, el analizar, ¿qué quiero analizar? Alimentos, ¿qué me interesa de estos alimentos, Paola? Que ayuden a los problemas gástricos que causa el tratamiento, para que de este modo los pacientes ¿Mm? no se sientan mal, ¿no? Y abandonen el tratamiento. Analizar los alimentos que puedan incluirse en el tratamiento farmacológico, anótalo así, del Helicobacter pylori. Enseguida vamos a dar otra idea. Analizar los alimentos que puedan incluirse en el tratamiento del Helicobacter pylori. No solamente nos interesa los alimentos en general, a nosotros tal vez ¿qué alimentos son los más recomendados para evitar el abandono del Helicobacter pylori? Tal vez la otra respuesta sería incluir alimentos
Otro objetivo, Fernando. Vamos a ir a ver cuál responde de mejor manera a la pregunta. Incluir alimentos que permitan un mejor acompañamiento al tratamiento farmacológico del Helicobacter pylori. A ver, la redacción no está muy buena ahí. Si la mejoramos, mejor. Ir alimentos que permitan. No mejor. Yo creo que suprimimos ese término de un mejor. Incluir alimentos que permitan el acompañamiento del tratamiento farmacológico para el Helicobacter pylori. Incluir alimentos, decían ustedes, recomendados, no. Acompañamiento nutricional, incluir alimentos hay algo que está faltando, Paola. Lógico. ¿Qué alimentos son más recomendados? Si respondiéramos de manera directa a qué alimentos son los más recomendados para evitar el abandono del tratamiento por Helicobacter pylori, la respuesta sería identificar los alimentos recomendados para evitar el abandono en el tratamiento del Helicobacter pylori. La pregunta es fácil. ¿Qué? Ahora, si preguntásemos ¿cómo? ¿Cómo los alimentos podrían evitar el abandono del tratamiento? Sería ¿cómo? O de repente, ¿cómo la intervención nutricional puede evitar el abandono del tratamiento farmacológico, si quieres anotarlo así. Abandono del tratamiento farmacológico para el Helicobacter pylori. H. pylori. Pregunta. ¿Pylori? Signo de interrogación. ¿Cómo la intervención nutricional puede evitar el abandono del tratamiento farmacológico para el Helicobacter pylori? Paola, ¿qué te parece la tercera pregunta? Sí, yo creo que es más, o sea, un poquito, se puede, ¿cómo se dice?, desglosar más, porque en la pregunta 2 era como que directamente decir qué alimentos vamos a usar. Exacto. Por eso te dije, el objetivo que respondería es identificar los alimentos, y es bastante, muy. Si preguntamos cómo la intervención nutricional puede evitar el abandono del tratamiento farmacológico para el Helicobacter pylori, ¿qué objetivo pudiesen plantearse? Ahora creo que sí se entiende mejor. Ay, Lidia, ahorita no se me ocurre algo. Ya, a ver, a pensar mientras revisamos con los otros grupos. ¿De acuerdo? Ustedes tienen asignado el grupo 5, ¿no? Sí, doctor. Ya. A pensar en un objetivo para responder a la pregunta.
Bueno, Siguiente de grupo, acuerdo. por favor. Ya está el 9, 5, el 2 ha presentado ayer. No hay problema si no presenta hoy. El 11 también. El 4. ¿Quién tiene asignado el número 4? Guzmán, Esther y Saraí. ¿Están Esther y Saraí? No, no están ninguna de las dos. El 4. No, perdón. No es el 4. Ayer ya hemos revisado. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. El 2, el 5 ya está. El 9 también ya presentó. El 11 presentó ayer. El grupo 13. Laura, Sí, un momento lo comparto, doctora. por favor. Ya, Aumenta, este por es favor, el tamaño de la pantalla para que todos puedan leer de igual manera y poder ayudar. Un poquito más. Un poco más. Si se pudiese un poco más, por favor. Ya, creo que ahí. Adelante, Laura. ya. El planteamiento del problema es, la danza es una actividad física de alto rendimiento. Las clases, los ensayos, las funciones, las horas de trabajo demandan del bailarín un estado de salud óptimo. La idea de obtener un mejor estado de vida se convierte en una batalla de quien se ve más delgado, ya que su principal objetivo es mantener un bajo peso y bajo porcentaje de grasa para poder cubrir con una mayor facilidad a las expectativas de los espectadores, creando una imagen corporal distorsionada que conduce a resultados de desorden, trastornos alimenticios y sobrepeso. Es muy importante que los bailarines entiendan que una dieta debe pretender brindar salud, eficiencia por encima de la estética. Ya. Nos falta un tanto, Laura, de cómo estamos viendo desde la parte nutricional. ¿Qué de sus aportes nutricionales o de sus hábitos alimentarios? ¿Qué saben sobre sus hábitos alimentarios? Laura. Sí, estaba hablando eso con mi compañera con la que estoy realizando el trabajo y estaba mencionando de que es normal, se alimentan con comida chatarra. Por ejemplo, me estaba comentando que saliendo de los ensayos encuentran kioscos y consumen algunas cositas para comer ese rato, para picar y ese tipo de cosas, doctora. Ya, anótenlo, aumenten todo eso último que Doctora, me dijiste. Adelante. yo tengo un pedazo de texto que lo, lo hice tarde en realidad, ¿Ya? pero quizás podríamos complementar a esto. Sí, léelo, por ¿Ya lo favor. puedo leer? Ya, Sí. 2 segundos, por favor. Bueno, empiezo. Dice, es muy probable que al terminar la coreografía evaluemos, o en realidad sería en todo caso una presentación o los ensayos, ¿no? Ujú. La coreografía evaluemos individualmente la danza o el baile realizado a través del agotamiento físico, sin reparar en todo lo que involucró ese aguante físico ni en los perjuicios y estragos que a mediano o largo plazo causaron el eludir aspectos tan importantes como el cuidado del cuerpo y del organismo.
La alimentación balanceada, la nutrición, al igual que los ejercicios preparatorios necesarios antes de una actividad física, que serían definidos generalmente en el baile, así como la gimnasia, atletismo, entre otras disciplinas, como activación fisiológica o el calentamiento. Quizás podríamos complementar con todo eso y en realidad sacar las preguntas que van a ir más abocadas hacia la nutrición. Alexandra, la última parte de tu párrafo sí sería importante aumentar, decir que la importancia de la parte alimentaria en este grupo de personas que practican danza. Y además de eso que dices, ¿no? Que el desequilibrio en la alimentación, como decías, puede causar buenos tragos y hacer mención, reorganizarlo. Hablar de esa importancia alimentaria que debe de haber. De aquello, yo deduciría de que ustedes, la pregunta iría a ser cuál es la importancia nutricional en este grupo de personas, ¿no? Ya describen en los danzarines de ballet, no sé cuál de los danzarines vaya a ser, pero una vez que escriban estos últimos párrafos, donde recuperes esto que hablas de la alimentación y de ese desequilibrio fisiológico que puede ocurrir como consecuencia de la ausencia de esa alimentación equilibrada. De ahí yo mencionaría cuál es la importancia nutricional en los danzarines que practican, no sé, no es una disciplina deportiva, es un arte, creo, por lo menos yo lo veo así, pero no sé cómo está catalogada la danza. Como está explicado más o menos en el último que no lo pusimos, ¿Ya? Como es que tiene bastantes componentes que se puede tomar, como por ejemplo cardio o atletismo, hasta gimnasia, por lo que tienen elasticidad. Entonces es complemento de muchas cosas. Ya. Y es eso que tienen que explicar. Quizás, o sea, viéndolo un poquito más allá, queríamos como, hablando con Lau, mi compañera, como veíamos más o menos como un objetivo tentativo como le había comentado la anterior vez, ¿no? Ir y evaluar y, o sea, hacer como unas consejerías o charlas en realidad a los de la academia, que es de más fácil acceso ahora. Y el objetivo sería como el brindarles la información en realidad, ¿no? O sea, para que tengan esa guía y ayuda, ¿no? De la alimentación correcta. Pero eso más o menos sería nuestro objetivo, pero no. Ya, eso sería más adelante. Si mi pregunta, ¿cuál es la importancia nutricional en las personas que practican danza? Y colocan ustedes ahí, lo complementan. Sería lo primero que tienen que hacer. No, la pregunta no sería cuál la importancia, desde lo que me explicas. Y esto que me estás explicando, dices que esta danza tiene una serie un conjunto, una serie de componentes, desde gimnasia y todo, tendría que estar escrito en el planteamiento de problema. De tal manera de que salga la pregunta y diga cómo demostrar o cómo es que tiene que ser objetivable el verbo y por ende la pregunta. ¿Cómo, no sé, sí puede ser cómo demostrar la importancia nutricional y para aquello tendrían cómo llegar a incluir, a ver cuál es la importancia nutricional. Vamos a mantener con cuál es la importancia nutricional en las personas que realizan la danza o el ballet clásico, tienen que definir eso también. Y ahí sería elaborar tal vez alguna guía, aunque una guía es bastante compleja, o tal vez quedarían con elaborar
unos planes dietarios para este grupo de personas, Blanca, Alexandra. Y ya, doctora, esto de elaborar, o sea, ya es Ya, el o objetivo. una actividad. El Ah, oh, ya. objetivo, sí, porque tienen que elaborar un plan dietario. Para ello tendrán que describir cómo realizan, van a tener una serie de objetivos específicos para poder elaborar un plan dietario, considerando todas ese conjunto de actividades que realizan, que implica realizar la danza. Pero para ello necesitamos que el planteamiento de problemas se complete, donde escribas esto que me dijiste, que esta actividad o esta danza implica una serie de actividades desde gimnasio, por tanto, una exigencia o de rendimiento físico con un mayor gasto energético, el cual debe ser repuesto a partir de la alimentación. De ahí la importancia de del aporte nutricional. No nos interesa tanto en cantidad, sino en calidad, ¿no? Por eso estamos hablando del aporte nutricional en este grupo de personas. Lo que no estoy muy segura todavía porque no tenemos un planteamiento de problema claro para decir es cuál la importancia o cómo demostrar, es que el término demostrar es muy de intervención y no vamos a poder intervenir en este grupo de personas. Describir, tal vez. Para el objetivo sí, pero la pregunta, no sé si es cuál la importancia nutricional en este grupo de personas. ¿Cuál es la importancia de la intervención nutricional tal vez en este grupo de personas? Ahí tal vez ya nos permite modificar o cómo realizar la intervención o cómo elaborar o cómo ver la intervención nutricional. Entonces, otra pregunta. Como les digo, Alexandra, va a depender de cómo se contextualice el planteamiento del problema. Por favor, complétenlo, Alexandra, el planteamiento de problema en este momento para ver y definir la pregunta de investigación. Está bien, doctora. ¿Ya? Tienen asignado el número 13. Sí, doctora, somos aquí. Ya. Muy bien, hemos terminado con los grupos asignados para el día de hoy. ¿Hay algún otro grupo que quiera presentar? Doctora, mi grupo, Adelante, por favor. por favor. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas. Ya. Un momentito. Bueno, esa es la mejora que hemos hecho. Por favor, Aida, amplía la pantalla. No leer nada. Ok, un momentito. Ya, ahora sí se puede leer. Sí, un poquito, sí. Ay, no. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahí está. Una vez más lo voy a leer, por favor. Ya. La dieta vegetariana es cada vez más frecuente en la población adulta por factores culturales y sociales. Se basa en una alimentación de productos vegetales, frutas, cereales, legumbres, semillas, frutos secos y una ausencia de alimentos de origen animal, como carne de res, cerdo, conejo, pato, entre otros. Bueno, aquí, si no hay una buena dirección y control por un especialista en el área de nutrición, una mala absorción por ausencia del factor intrínseco, celiaquía y SIDA, el resultado es la anemia megaloblástica por el déficit de vitamina B12.
Su cuadro clínico es una pérdida de apetito, náuseas, mareos, caída del cabello, diarrea, úlceras bucales, interrupción de la síntesis de ADN y también provoca una alteración de la función cognitiva. Puede tardar años en restablecerse las reservas de vitamina B12 una vez suspendido el aporte de esta vitamina. Podría ser, sí, de esta vitamina. Ya. La mala absorción tiene múltiples... Ah, no, eso era para borrarlo. Y así. Ya. Algunos vegetarianos no tienen conocimiento de los alimentos fuente de vitamina B12 y la manera correcta de reemplazar ciertos nutrientes de origen animal por vegetal. Esto lleva a una malnutrición en el organismo y para evitar el déficit se puede optar por ingerir alimentos enriquecidos con vitamina B12, suplementos o el consumo de lácteos, huevo, pollo, pescado en su dieta habitual. Y bueno, y esta era la observación que ayer nos hizo. Ya. Leyendo este planteamiento de problema, ¿cuál sería la pregunta que responda a ese planteamiento? Bueno, sería cómo mejorar, a ver un ratito, cómo mejorar el estado nutricional de las personas vegetarianas, podría ser también. A ver, anótalo, Aida. Vamos a hacer el mismo ejercicio que con tus compañeros. Aida, ¿quiénes más están en tu grupo? Miriam Quispe Sarsuri y Alison Reinaga Vega. Miriam, por favor, ¿cuál sería otra pregunta que irían a trabajar para su planteamiento de problema? Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son los efectos adversos que conlleva llevar una vida vegetariana? Anota, Aida, por favor. Efectos adversos que conllevan. Miriam, ¿me puedes repetir una vez más, por favor? Llevar una dieta vegetariana. Una vez más, no te he entendido lo último, por favor. ¿Cuáles son los efectos adversos que conlleva? Sí. A tener una dieta vegetariana. Bueno, Miriam. ¿Está bien, Miriam? Sí. Ya, muy bien. ¿Quién más está en tu grupo, Aida? Alison Reinaga. Alison está presente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Alison. ¿Cómo responderías tú a ese planteamiento? ¿Cuál sería la pregunta para ti de lo que está escrito en ese planteamiento? Bueno, también hay no tienen conocimiento también de los alimentos fuente de vitamina B12 y la pregunta también sería ¿cuáles son los alimentos fuente de vitamina B12? O, a ver... Los alimentos fuentes de vitamina B12. Ya. Aida, lo que yo
me pregunto después de leer el planteamiento de problema, es que hablan del aporte, a ver, hablan sobre la suplementación, de ese desconocimiento que tienen sobre la suplementación de vitamina B12, hablan de esa falta de conocimiento respecto a los alimentos fuente de vitamina B12 o de esos alimentos o de la suplementación. Hablan en algún momento creo que he visto alimentos fortificados enriquecidos con vitamina B12. Yo me preguntaría cuál es la forma eficiente del aporte de vitamina B12 en los vegetarianos, por así decirlo. Ustedes ya modifican si colocan la dieta vegetariana. Esa es mi pregunta de lo que yo leo de tu planteamiento de problema. ¿Sí? ¿Cuál es la forma eficiente del aporte de vitamina B12? Porque hablan de suplementos, hablan de enriquecimiento, hablan de alimentos. Sí, doctora, está bien. Gracias, doctora. Sí. Ahora, es una sugerencia, que al final quienes lo van a trabajar son ustedes y ustedes definen a qué pregunta quieren responder. Para responder a cuál es la forma más eficiente, ¿cuál será el objetivo a utilizar? Tienen en la presentación de objetivos, dependiendo de lo que uno quiere hacer, pueden escoger un objetivo que les permita realizar esto. Doctora, yo pienso que de acuerdo al tema que vamos a trabajar sería, vamos a poder formular nuestro objetivo. En realidad tienen que, su objetivo formular en respuesta a la pregunta de investigación, dependiendo de lo que quieran trabajar. Déjame un ratito leer porque si no hay una mala absorción por ausencia. Si no, eso que está en verde, como que si no hay una buena dirección y control por un especialista en el área de nutrición, una mala absorción por ausencia del factor intrínseco, celiaquía y SIDA, el resultado es la anemia megaloblástica. Si no hay una buena dirección y control por un especialista en el área de nutrición, la mala absorción por ausencia del factor intrínseco puede ser causante de anemia megaloblástica. Eso es lo que nos interesa. Eso es además, licenciado. Sí. Puede ser causado. El resultado puede ser, no estamos asegurando que siempre, es una posibilidad, ¿no? Ya. Defina, por favor, con cuál de las preguntas de investigación, a cuál de esas preguntas quieren responder. Ya está bien. ¿Ya? ¿Qué número han asignado, Aida? El número 11. 11, gracias. Ya. Muy bien. Sí, doctor, gracias. De nada, ¿algún otro grupo? Doctora, ¿puede presentar? Sí, por favor, Cintia.
se ve, ¿no? Ahora sí, pero aumenta por favor el tamaño de la pantalla. El planteamiento del problema es, a pesar de los avances registrados en el campo de la nutrición deportiva y la importancia que una adecuada alimentación tiene para mejorar el rendimiento físico deportivo, los deportistas, tanto recreacionales como profesionales, olvidan con frecuencia incluir la planificación de una dieta dentro de la estrategia global de preparación para la práctica deportiva. Las adaptaciones fisiológicas y metabólicas del organismo como consecuencia del ejercicio físico conducen a la necesidad de aumentar la ingesta de calorías, de acuerdo al gasto energético y de proteínas en base a las necesidades tróficas del organismo. Cuando nuestro organismo no obtiene la cantidad de proteínas que necesita, empezará a lanzarnos señales de alerta como fatiga excesiva o crónica. Es la primera señal de la falta de proteínas, disminución o pérdida de masa muscular que impedirá realizar actividades físicas que antes podíamos hacer sin mayor esfuerzo. Las preguntas que estaba viendo, no se he hecho cortitas, pero no se escuchan bien. ¿La baja ingesta de proteínas afecta el rendimiento físico? ¿O qué importancia tienen las proteínas ante el ejercicio anaeróbico? Ya. Dame un minuto, por favor. Cintia, por favor, cierra tu mensaje. Yo lo que denoto de tu trabajo es la importancia que tiene el asesoramiento profesional, o sea, en este caso del área, ¿no? Que sería el nutricionista. Sí. ¿No es cierto? Ese es el problema. Y más va dirigido en tu planteamiento de problema a esto. Y yo me preguntaría, una pudiese ser de cómo hacer un seguimiento nutricional dentro del campo deportivo, pero es bastante amplio. Tienes que delimitar rendimiento físico deportivo. ¿En qué disciplina, Cintia? Sí, en el ejercicio anaeróbico es más o menos. En todos los, anaeróbico. Pues, ya. Sí. Entonces, habría que delimitar, hacer cuál es el seguimiento, por ejemplo, cuál es el seguimiento nutricional en personas que practican ejercicios de tipo anaerobio. Algo así que... ¿Rendimiento? Sí, seguimiento, no rendimiento. Perdón. Porque estamos hablando del accionar que tienen ustedes como nutricionistas. ¿Cuál es el seguimiento nutricional? Yo no me acuerdo, ya tienen que escribir rápido. ¿Cuál es el seguimiento nutricional? Que debe tener
¿Cuál es el seguimiento nutricional que se debe realizar en personas? Que se deben realizar en personas que realizan o practican, que practican ejercicios de tipo anaerobio. De tu planteamiento de problema, a mí me da como que esta pregunta. Ahora, ¿estás trabajando sola, Cintia? Sí. Analiza tu pregunta, deberías responder al problema, deberías salir de tu problema. Ya. Ujú. Eh, Analiza si te antes quedas con la sugerencia o planteas otra. ¿Cómo? Analiza, por favor. Ya, el planteamiento del programa está bien, ¿no? ¿O me dice? O doctora, perdón. Sí, deme un minutito, por favor. Cintia, perdón, adelante. ¿Cuál era tu duda? Me estaba preguntando si el planteamiento del programa estaba bien. Sí, se entiende. Por eso es que te doy una opción de pregunta. Ahora, fíjate si hay relación entre esa sugerencia o no es definitivamente eso lo que tú estás proponiendo. Revísalo, por favor. Eso es lo que te Ya, estoy pidiendo. ya, doctor. ¿Ya? ¿Qué número tienes asignado, Cintia? 14. Ok. Paola, creo que tienes ya tu trabajo. Sí, se lo va a compartir Fernando, por favor. Está bien. Fernando, ¿estás en la reunión? Ajá. Sí, está. Está. Ah. Está conectado, aunque no sé si está presente. No sé, sí quedamos en que lo iba a compartir. De todos modos, Ujú. a ver, lo tengo para leer. Ya. Bueno, ay, ¿dónde está? Un rato, por favor. La pregunta hace rato nos indicó, ¿no? Cambiar el qué por el cómo, lo modificamos un poco. Sería, Ujú. ¿cómo se puede evitar el abandono del tratamiento farmacológico para la bacteria Helicobacter pylori por medio de la intervención nutricional? Bien, perfecto, se Es entiende. la pregunta. Y ahora el objetivo, pusimos identificar las causas para el fracaso del tratamiento farmacológico del Helicobacter pylori y de este modo acompañar de manera oportuna con alimentos favorables. Ya. Paola, pero fíjate, si me estás preguntando cómo, Ujú. no podría ser identificar causas. Ya. Entonces, más o menos, ¿qué podríamos poner, Lice? Tienen los objetivos en la presentación que se les hizo, Ujú. las sugerencias. Si me estás preguntando cómo, Ujú. tendría que describir de qué manera, porque me dices cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te digo, si te pregunto cómo realizas la evaluación nutricional a una persona, ahí tú me responderás, analizo, Ujú. tomo medidas antropométricas, pero no identifica sus medidas antropométricas, Sí. ¿no es cierto? Entonces, lo que les está faltando, la redacción del objetivo va a ser casi similar a la pregunta, pero el verbo a utilizar, ya verán si analizan, Ujú. explican, describen, ¿ya? Ay, ya. Sí, sí, Lice, gracias.
Bien. Listo. Está bien, Lice, gracias. A ustedes, que tengan buenas tardes. Trabajaron bien. ¿Algún grupo más que presente que haya corregido? Por favor, fíjense que entre el planteamiento de problema, la formulación de la pregunta del problema, la elaboración del objetivo de investigación, debe de haber una coherencia. Esa es la recomendación general para todos los grupos. Y a partir de hoy vamos a trabajar de esta manera. Todos tienen que participar, porque todos deben de elaborar su monografía. ¿De acuerdo? Muy bien, si no hay más grupos, quedamos acá. Doctora, nosotros el grupo 13, pero ahorita le estamos terminando de añadir lo que nos dijo para que nos pueda guiar con la pregunta más. Complementenlo, escríbanlo bien, Alexandra. De todas maneras, mañana pueden presentarlo. Necesitamos que ese planteamiento de problemas se entienda bien. Ya, doctora, gracias. Sí, escríbanlo bien, con calma, cosa de que tenga coherencia en un párrafo con el otro y en sus propias palabras, aquello que ven. Por ejemplo, tu compañera me decía, Laura, que son gente que como no tienen una orientación respecto a su alimentación, a su nutrición y tienen una demanda de su organismo para poder reponer esa energía, salen y consumen lo primero que encuentran, que no necesariamente es nutritivo, sí alto en calorías, pero no en nutrientes. Esas cosas tendría que estar escritas en su planteamiento del problema. Ya, doctora, entonces vamos a aumentar eso más. Sí, aumentenlo con calma y mañana lo presenta. Hacemos lo mismo, los grupos de día jueves primero y al final de manera rapidita por los últimos grupos, que mañana no tenemos mucho tiempo. Doctora, ¿sería que me puede anotar para los jueves? No me anoté todavía. ¿Ya? ¿Qué número tienes asignado, Cintia? 14. 14. Muy bien. Ya está así. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Algún grupo más? Trabajen, por favor, en sus documentos. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Lice, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.